la sonrisa más famosa del fútbol mundial. Esa sonrisa que iluminaba estadios. Esa sonrisa que aparecía en cada comercial, en cada portada, en cada celebración de gol imposible. Esa sonrisa que el mundo entero asociaba con alegría pura, con magia en estado natural, con genio futbolístico que jugaba como niño feliz, sin preocupaciones. Pero esa sonrisa era mentira. Era máscara perfectamente construida. Era fachada que ocultaba vida de autodestrucción, adicción, explotación, criminalidad y decisiones que destruirían sistemáticamente al jugador más talentoso de su generación. Y en 2020, cuando Ronaldinho de Assis Moreira, el mago brasileño que había conquistado absolutamente todo en fútbol, fue arrestado en Paraguay y enviado a prisión con cargos criminales por usar pasaporte falsificado, el mundo finalmente comenzó a preguntar: ¿qué pasó realmente? ¿Cómo el mejor jugador del planeta terminó en celda compartida con narcotraficante, jugando torneo de fútbol entre prisioneros por 16 kilos de cerdo como premio? La respuesta a esa pregunta revela historia infinitamente más oscura de lo que nadie imaginó. Historia que comienza no en cárcel paraguaya, sino décadas antes en favelas de Porto Alegre, Brasil. Historia de hermano controlador, de fiestas que consumían 7 noches semanales, de amistades con criminales, de 100 millones de dólares desaparecidos, de genio destruido no por lesiones o edad, sino por elecciones autodestructivas repetidas durante 20 años. Esta es la verdad completa sobre Ronaldinho. No la versión romántica que la industria del fútbol vendió. La realidad brutal que la sonrisa escondió hasta que fue imposible ocultarla más. Ronaldo de Assis Moreira nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. No nació en riqueza. Creció en Vila Nova, barrio pobre donde violencia y pobreza eran realidad diaria para mayoría de familias. Su padre, João, trabajaba como soldador y jugador amateur de fútbol. Su madre, Miguelina, era enfermera. Tenían poco dinero, pero familia unida. Y Ronaldo, quien más tarde sería conocido mundialmente como Ronaldinho, tenía don. Don absolutamente extraordinario, con balón de fútbol. Desde edad increíblemente temprana, hacía cosas con pelota que parecían físicamente imposibles. No era solo habilidad técnica, era creatividad pura, era imaginación convertida en movimiento, era magia. Su hermano mayor, Roberto de Assis Moreira, también jugaba fútbol profesionalmente. No al nivel de genio de su hermano menor, pero tenía carrera decente. Y cuando quedó claro que Ronaldinho tenía potencial de ser algo verdaderamente especial, Roberto tomó decisión que cambiaría todo. Se convertiría en representante y mánager de su hermano menor. En papel tenía sentido. Familia cuidando familia. Hermano mayor protegiendo intereses de hermano menor en industria notoriamente corrupta. Pero Roberto no era protector desinteresado. Era controlador que vio oportunidad
de enriquecerse masivamente a través del talento de su hermano. Y desde muy temprano estableció control absoluto. Controlaba cada contrato, cada decisión de carrera. Cada peso que Ronaldinho ganaba pasaba por manos de Roberto. Y Ronaldinho, confiando en su hermano, nunca cuestionó nada. Para 1997, cuando Ronaldinho tenía apenas 17 años, ya era obvio para scouts de todo mundo que Brasil había producido otro genio generacional. Clubes europeos comenzaban a prestar atención seria, y en 1998 firmó su primer contrato profesional con Grêmio, club de Porto Alegre. Inmediatamente fue sensación. Hacía jugadas que nadie había visto antes. Gambetas imposibles. Pases con efecto que desafiaban física. Goles desde ángulos que no deberían existir. Y comenzaron las fiestas. Desde muy temprano en su carrera, Ronaldinho desarrolló reputación de amante de vida nocturna. No fiestas ocasionales después de victorias importantes. Fiestas constantes, múltiples noches por semana. Clubes nocturnos, alcohol, mujeres, hasta altas horas de madrugada. En Brasil, esto fue mayormente tolerado. Culturalmente, jugadores brasileños siempre habían tenido reputación de disfrutar fiestas. Y mientras Ronaldinho siguiera siendo brillante en campo, nadie cuestionaba demasiado lo que hacía fuera de él. Pero era semilla de autodestrucción que crecería sin control en próximos años. En 2001, PSG de Francia lo fichó. Primer gran contrato europeo. Millones de euros. Plataforma internacional. Y Roberto, como su manager, controló completamente el trato y se aseguró de que porcentaje masivo fuera para él. En PSG, Ronaldinho fue espectacular en campo, pero fuera del campo, las fiestas se intensificaron. París ofrecía vida nocturna que Porto Alegre nunca pudo. Clubes exclusivos, acceso VIP, mujeres hermosas, alcohol premium. Y Ronaldinho lo consumía todo vorazmente. Llegaba a entrenamientos cansado, y a veces con resaca obvia. Pero su talento era tan superior que incluso funcionando a 70%, era mejor que mayoría de jugadores a 100%. Entonces, PSG toleraba comportamiento porque resultados en campo eran innegables. Y entonces llegó 2003. FC Barcelona, uno de clubes más grandes del planeta, lo fichó por 30 millones de euros. Era transferencia masiva. Declaración de intenciones. Barcelona estaba en crisis, no había ganado título importante en años, y apostaban que Ronaldinho sería salvador. Y lo fue. Durante 3 años, de 2003 a 2006, Ronaldinho fue absolutamente el mejor jugador del planeta, sin debate posible. Ganó Balón de Oro en 2005. Llevó a Barcelona a ganar Champions League en 2006. Llenaba Camp Nou cada partido. Hacía jugadas que quedaban en historia para siempre. Santiago Bernabéu
estadio del Real Madrid, enemigo mortal de Barcelona, le dio ovación de pie. Eso no sucede. Pero Ronaldinho fue tan brillante en ese partido específico que incluso fanáticos del Madrid no pudieron evitar aplaudirlo. Era magia pura. Pero detrás de esa magia, detrás de esa sonrisa constante en campo, había oscuridad creciendo. Ronaldinho vivía en mansión masiva en Barcelona. Y esa mansión se convirtió en centro de fiestas legendarias que duraban días enteros. No fiestas normales de celebridades, fiestas con 50, 60 personas, drogas circulando abiertamente, prostitutas traídas profesionalmente, alcohol en cantidades industriales. Y estas fiestas no eran ocasionales, eran rutina, 3, 4, 5 noches por semana. Ronaldinho terminaba partido el sábado y comenzaba fiesta que duraba hasta martes. Dormía pocas horas. Llegaba a entrenamientos del miércoles apenas funcional. Compañeros de equipo sabían, técnicos sabían, directivos de Barcelona sabían. Pero mientras siguiera siendo brillante en campo, hacían vista gorda, porque vender camisetas, porque llenar estadios, porque ganar títulos. Y había joven argentino en equipo que observaba todo esto con mezcla de admiración y horror. Lionel Messi tenía 18, 19 años. Veía a su ídolo, al jugador que lo había acogido cuando llegó tímido de Argentina, destruyéndose lentamente. Y Messi tomó decisión consciente. Nunca sería como Ronaldinho. Sería profesional absoluto. Entrenamientos perfectos. Dieta perfecta. Descanso adecuado. Porque veía directamente cómo el talento más grande del mundo se desperdiciaba en fiestas. Y en 2008 llegó Pep Guardiola como nuevo entrenador de Barcelona. Y Guardiola era perfeccionista absoluto, disciplina total, profesionalismo sin compromiso. Y una de primeras cosas que hizo fue llamar a Ronaldinho a su oficina y le dijo directamente: o cambias completamente tu estilo de vida o te vas del club. Porque Guardiola sabía de las fiestas, sabía que Ronaldinho llegaba borracho o con resaca a entrenamientos. Sabía que había llegado a entrenamientos oliendo a alcohol. Sabía que su nivel físico había colapsado porque pasaba más tiempo en clubes nocturnos que en gimnasio. Y Ronaldinho, quien para ese momento tenía 28 años y debería haber estado en su pico físico absoluto, ya estaba visiblemente fuera de forma. Había ganado peso, había perdido velocidad, había perdido ese paso explosivo que lo hacía imparable. Y cuando Guardiola le dio ultimátum, Ronaldinho no cambió. No podía o no quería. Las fiestas eran adicción en ese punto. Entonces Guardiola lo vendió. Lo mandó a AC Milan. Y esa fue efectivamente el fin de Ronaldinho como jugador de élite mundial. Tenía solo 28 años. Debería haber tenido al menos 4 o 5 años más en su pico. Pero su cuerpo estaba destruido por años de abuso. En Milán intentó recapturar magia y tuvo momentos ocasionales de brillantez, pero consistencia había desaparecido y las fiestas continuaban.
Italia ofrecía vida nocturna diferente pero igualmente destructiva. Y Messi, observando todo esto desde Barcelona, nunca volvió a hablarle con la misma cercanía. Había visto cómo su ídolo había elegido fiestas sobre legado, y eso rompió algo en su relación. Pero lo peor estaba por venir, porque los problemas de Ronaldinho no eran solo deportivos, eran financieros y legales. A pesar de haber ganado más de 100 millones de euros durante su carrera, Ronaldinho estaba en bancarrota para 2015. 100 millones de euros desaparecidos completamente. ¿Cómo? Porque su hermano Roberto había controlado todas sus finanzas durante décadas. Y Roberto había gastado, invertido mal y posiblemente robado cantidades masivas. Habían comprado propiedades que perdieron valor. Habían invertido en negocios que fracasaron. Habían gastado en fiestas, en autos, en jets privados, en estilo de vida insostenible. Y cuando auditores finalmente revisaron finanzas de Ronaldinho, descubrieron que su cuenta bancaria tenía 6 euros. 6. El jugador que había ganado 100 millones tenía menos dinero que persona trabajando salario mínimo. Y peor aún, debía millones en impuestos no pagados a gobierno brasileño. Roberto nunca había pagado impuestos apropiadamente. Entonces, gobierno brasileño confiscó pasaporte de Ronaldinho. No podía viajar internacionalmente legalmente. Y aquí es donde historia toma giro verdaderamente oscuro. En marzo de 2020, Ronaldinho viajó a Paraguay supuestamente para evento de caridad y lanzamiento de libro. Pero cuando llegó al aeropuerto de Asunción, autoridades paraguayas notaron algo extraño con su pasaporte. Era falsificado. No era pasaporte brasileño real, era falsificación sofisticada. Y viajar con pasaporte falso es crimen serio en cualquier país. Ronaldinho y Roberto fueron arrestados inmediatamente. Y mundo del fútbol quedó en shock absoluto. El mejor jugador de su generación arrestado con pasaporte falso, ¿cómo había llegado a esto? La verdad era que después de que el gobierno brasileño confiscara su pasaporte real por deudas de impuestos, alguien en el círculo de Ronaldinho había conseguido pasaportes paraguayos falsificados para él y Roberto. ¿Quién exactamente organizó esto? Nunca fue completamente claro, pero estaba conectado a sus amistades con figuras cuestionables en Brasil y Paraguay. Y Ronaldinho fue enviado a prisión. No prisión suave de celebridades, prisión real en Paraguay, compartiendo celda con otros prisioneros, comiendo comida de prisión, viviendo como criminal común. El contraste era surrealista y devastador. El hombre que había jugado en los estadios más grandes del mundo, que había ganado Champions League, que había sido aclamado por millones, ahora estaba en celda de prisión compartida con narcotraficante. Y mientras estaba preso, se organizó torneo de fútbol entre prisioneros. Y el premio no era dinero o reducción de sentencia. Era 16 kilos de cerdo, carne. Porque en prisión paraguaya, carne era lujo. Y Ronaldinho jugó.
el Balón de Oro jugó torneo por carne de cerdo. Y ganó, obviamente, porque incluso a sus 40 años, fuera de forma, en prisión, seguía siendo infinitamente mejor que cualquiera ahí. Pero la imagen era devastadora. El símbolo máximo de caída desde gloria absoluta. Pasó 5 meses en prisión antes de que finalmente pagara fianza masiva y fuera liberado a arresto domiciliario en hotel de lujo en Asunción. Y eventualmente, después de más negociaciones legales y pagos, fue liberado completamente y permitido regresar a Brasil. Pero el daño a su reputación era permanente e irreparable. Y mientras todo esto sucedía, detalles de su vida privada comenzaron a filtrarse más públicamente. Su relación con mujeres había sido siempre controvertida. Nunca se casó. Pero tuvo relaciones simultáneas con 2 mujeres diferentes durante años. Y en 2018 hubo reportes de que planeaba casarse con ambas simultáneamente en ceremonia no legal. Eventualmente eso no sucedió, pero reveló lo caótico de su vida personal. Y peor, hubo acusaciones de que había tenido relación con menor de edad en Brasil. Una mujer lo demandó, alegando que cuando ella tenía 17 años, él había iniciado relación sexual con ella. Eso nunca fue probado criminalmente, pero mancha adicional en reputación ya destruida. Sus amistades también eran problemáticas. Había fotos de él en fiestas con figuras conocidas del crimen organizado brasileño, específicamente con hombre conocido como Joca, figura conectada a lavado de dinero y narcotráfico. Y había preguntas sobre si dinero de Ronaldinho había sido usado para lavar dinero de actividades criminales. Nunca fue acusado formalmente, pero las conexiones eran obvias y preocupantes. Y durante todo esto, durante todos estos escándalos, arrestos, bancarrota, acusaciones, Ronaldinho seguía sonriendo. En cada foto, en cada aparición pública. La sonrisa nunca desaparecía, y esa sonrisa comenzó a parecer perturbadora. Porque, ¿cómo alguien sonríe así cuando su vida está colapsando completamente? ¿Era negación? ¿Era máscara tan perfectamente construida que ni siquiera podía quitársela? ¿O era evidencia de que nunca le importó realmente nada excepto el momento presente? Y Roberto, el hermano que había controlado todo durante décadas, quien desapareció mayormente de vida pública de Ronaldinho después de la debacle del pasaporte falso. Las acusaciones de que había robado o mal manejado 100 millones de euros nunca resultaron en cargos criminales. Pero la relación entre hermanos claramente se fracturó. Hoy, Ronaldinho tiene 44 años. Vive en Brasil. Hace apariciones ocasionales en eventos de fútbol. Juega partidos de exhibición. Sonríe para fotos. Firma autógrafos. Pero su legado está permanentemente manchado. No por falta de talento, sino por desperdicio de ese talento. Por elecciones autodestructivas repetidas durante 2 décadas, por permitir que hermano controlador manejara mal su fortuna, por amistades con criminales, por fiestas que consumían su vida, por pasaporte falso que lo puso en prisión. Y la pregunta
que obsesiona a fanáticos del fútbol. ¿Qué podría haber sido? Si Ronaldinho hubiera sido profesional como Cristiano Ronaldo, si hubiera cuidado su cuerpo como Messi aprendió a hacer viendo errores de Ronaldinho, si hubiera dicho no a fiestas, si hubiera controlado sus propias finanzas, si hubiera elegido amistades mejores, ¿habría sido el mejor de todos los tiempos? ¿Habría ganado 5 balones de oro en lugar de 1? ¿Habría jugado a nivel élite hasta sus 35 años en lugar de estar acabado a los 29? Las respuestas probables son sí. Porque el talento puro de Ronaldinho era incomparable. Hacía cosas que nadie más podía hacer. Jugaba con alegría que nadie más transmitía. Tenía creatividad que no se puede enseñar. Pero todo ese talento fue desperdiciado. Todo ese potencial fue quemado en fiestas, en malas decisiones, en confianza mal puesta, en adicción a placer inmediato. Y la sonrisa, esa sonrisa famosa que definió su imagen pública, ahora se ve diferente en retrospectiva. No era sonrisa de alegría genuina, era sonrisa de hombre que nunca procesó consecuencias, que vivió completamente en presente sin considerar futuro, que eligió placer sobre todo lo demás. Era sonrisa de adicto, de persona en negación, de genio autodestruyéndose y sonriendo mientras lo hacía. Esta es la verdad sobre Ronaldinho, no la leyenda romántica de mago brasileño que jugaba con sonrisa. La realidad de talento más grande de su generación, destruido por fiestas, por hermano controlador, por amistades criminales, por incapacidad de decir no a cualquier placer. Y es historia de advertencia. Sobre qué pasa cuando talento extraordinario se combina con disciplina cero. Cuando éxito masivo llega a personas sin estructura para manejarlo. Cuando familia explota en lugar de proteger. Cuando sonrisa se convierte en máscara que oculta autodestrucción. Ronaldinho debería haber sido el mejor de todos los tiempos. Tenía talento para serlo, pero eligió ser leyenda con asterisco. Genio que pudo ser mucho más. Sonrisa que escondió tragedia. Y esa sonrisa, incluso ahora, sigue ahí, en cada foto, en cada aparición. Como si nada hubiera pasado. Como si prisión en Paraguay no hubiera ocurrido. Como si 100 millones perdidos no importaran. Como si legado desperdiciado fuera irrelevante. Y quizás para Ronaldinho realmente no importa. Quizás vive tan completamente en presente que pasado y futuro son abstractos. O quizás la sonrisa es genuina en su propia manera distorsionada. Pero para el resto del mundo del fútbol, para fanáticos que lo vieron en su pico y lloran por lo que pudo haber sido, esa sonrisa es recordatorio doloroso, de talento desperdiciado, de promesas incumplidas, de genio que eligió fiestas sobre grandeza, y de verdad que escondió durante 20 años detrás de sonrisa más famosa del fútbol.